Muy buenas noches, amables televidentes de Telecafé TV. Hoy con ustedes, como siempre, con nuestra compañera, la televisión de origen regional, pero cada vez de un carácter más abierto, más nacional e internacional, como suele decirse, en el sentido que estas televisiones están cada día más presentes en todos los canales, en los servicios de cable, en los servicios de cableoperadores, en los de televisión satelital, pero sobre todo porque todos nosotros y ustedes, los que están allá lejos, cada vez más vemos televisión de aquí, de allá, de acullá, como se solía decir. Es decir, en muchos sentidos este mundo sí se está globalizando, al menos en lo que hace a los medios. Los saludamos hoy con un tema que esperamos, como siempre, sea de interés y sobre todo que nos ayude a tener criterios nuevos, puntos de vista más amplios, tal vez más interesantes sobre lo que es la televisión y lo que pasa por la televisión. Andrés Darío Calle es un profesor de Ciencias Sociales, trabaja en la Universidad de Manizales, pero también trabaja en otros ámbitos, tiene libros escritos y es un conocedor, un estudioso. Andrés, bienvenido. Gracias. Usted es un conocedor, decía yo, de las religiones y de su relación con la vida diaria. Y precisamente para hoy queríamos hablar sobre lo que en esta semana en Colombia fue o es y ha sido la gran conmoción, bueno, desde hace, qué sé yo, un mes. La visita del Papa Francisco, el líder, el dirigente, la máxima representación de la fe católica, que además es la fe que comparte la mayor parte del pueblo, pero de eso vamos a hablar un poco. ¿Por qué la conmoción? ¿Por qué la importancia? Los límites que puede tener esto de una religión nacional, la presencia de la religión en los medios, que siempre será discutible, pero siempre será parte de la vida diaria, de la vida de la sociedad. Y queríamos con Andrés, guardadas proporciones y dado que este es un evento de gran magnitud y que en general ya transcurrió, pero hacer un análisis sobre, por ejemplo, Andrés, en primer lugar, Colombia se caracteriza por ser un país católico, más o menos ¿en qué? ¿En un 80-90%? Hay que hacer muchas precisiones porque ya en este momento podemos hablar de cristianos en un término muy general, de los cuales la gran mayoría son católicos, pero otros son cristianos separados o como los quieran llamar. Y por otra parte, también tendríamos que mirar que hay diferencia entre practicar, profesar una religión y tener una cultura religiosa. Colombia es un país profundamente religioso en su cultura. Así es. Y entonces en eso no hay diferencia, o sea, la música, el folclore, el lenguaje muchas veces es completamente cargado de sentido religioso. La gente dice Virgen Santa, sí, o señor. dice... Uy, Dios, casi lo mata ese carro. Exactamente. Dice, crea o no crea, la gente usa la expresión. Por más ateo o secular que sea, se le cuela en el lenguaje expresiones religiosas. Bueno, pero entonces quien visitó a Colombia esta semana es el líder del cristianismo, sí, pero del cristianismo católico. Hagamos un poquito esa diferencia. Exactamente, o sea, hay una división Oriente-Occidente que es muy antigua, que puede tener prácticamente como casi 2000 años, como 1500 años. Ajá. Sí. Pero en este momento el Papa mismo ha sido muy afecto, muy cercano y ha hecho muchísimas manifestaciones y acercamientos con la Iglesia ortodoxa, que una es la de Turquía, otra es la de Rusia, hay hermanos también ortodoxos en Armenia, hay unos maronitas en el Líbano y hay coptos en Egipto. Entonces, estos son una diversidad grande y que serían los primeros separados. O sea, para un ciudadano, para un televidente, que en principio la mayoría son bautizados de tradición, de cultura católica, habría que un poquito devolverse un poco y decirle, es que el quien vino era el dirigente del catolicismo y no necesariamente todos los colombianos o todos los televidentes se reconocen en él. Exactamente. Y luego la otra gran separación o cisma, como se llama, es la que tiene que ver con Lutero, que es más o menos en el año 1500, y también tiene un montón de variantes, porque encontramos la iglesia de Inglaterra, la iglesia suiza que tiene que ver con Zwinglio, hay una variante escocesa y hay todos los luteranos del norte de Europa. Y dentro de los Estados Unidos, estos protestantes tienen también sus propias denominaciones y hay híbridos, o yo no sé cómo los podríamos llamar, como los mormones, que tienen algo que ver con raíces
cristianas, pero que son otra cosa completamente distinta. Esos en general, esos son los religiones o credos que en Colombia llamamos protestantes, a estos que son cristianos, más no católicos. Y que por ende no tienen un referente directo para decir Francisco o el Papa Francisco no es ni Santo Padre, ni es representante de Cristo en la tierra, ni es su santidad, porque no comparten ese punto de vista, sería verdad. Inclusive dentro del mundo anglicano o del mundo británico se habla del Papa como un príncipe católico. O sea, lo quieren entender como llevándolo a la Edad Media, como si fuera otro de los príncipes. Pero que es dirigente, sí, de una colectividad inmensa, porque la colectividad de católicos es inmensa en el mundo, sobre todo en el mundo hispano, portugués, en el mundo de los inmigrantes de los Estados Unidos es cada vez más grande. Andrés, el pueblo colombiano, el televidente común, nosotros todos estamos acostumbrados a oír hablar de los judíos en la época de Jesucristo o de Jesús, luego Cristo, y a entender que ahí están, que existe el judaísmo, los hebreos, la religión judaica. Ellos tampoco son propiamente dichos ni católicos, pero sí cristianos. Son primos por Abraham. Somos todos descendientes del tronco de Abraham. Los musulmanes, los cristianos y los judíos son todos del mismo tronco, y es también lo que se puede llamar como cultura judeocristiana, es lo que llaman algunos, o algunos identifican Occidente con esa cultura judeocristiana. Ha habido épocas en las que los judíos han tenido confrontaciones duras con el papado, con el llamado Vaticano, ¿cierto? ¿No? Y también, por ejemplo, es otra cosa bien interesante, los que pueden adentrarse, sobre todo en el fenómeno de los Estados Unidos, los judíos mismos en algunos casos son más cultura que propiamente religión. Hay muchos judíos que no son practicantes, que no son observantes. No son religiosos, ¿no? Y dentro del mundo judío también hay los extremadamente ortodoxos y los reformistas o los de vanguardia. Entonces ahí hay una discusión muy grande. Es bien importante que la gente tenga claro estos matices, estas diferencias, porque muchas veces hacemos o juicios, o hacemos críticas, o hacemos explicaciones de sentido común. Aprovechemos, Andrés Darío Calle, para un poco hilar este tema inicial de lo que se entendería por religiones, quién es el Papa Francisco dentro de una gran gama de posibles opciones. Faltan muchas, las que no son judeocristianas, digamos. Pero digo, para relacionarlo con el asunto de paz, convivencia, ese es un factor también de alteración social. O sea, a veces hay guerras o conflictos o discusiones caseras o del vecino por su religión también, aquí en nuestras ciudades. Exactamente. Nosotros no tenemos los fenómenos de las ciudades grandísimas, cosmopolitas, o de Europa, donde se convive con muchísimas religiones, o donde ya ha habido una tradición larga de secularismo. Entonces, aparentemente, sobre todo Latinoamérica, Hispanoamérica, el mundo de Centroamérica y Suramérica se asumen como cristianos, pero en realidad no son únicamente cristianos. Pero lo otro interesante es que vamos a mirar que hay unas realidades nuevas en el mundo, como es o el asunto de la guerra y la paz, o el hambre, o la ecología, que ya hermanan a los que son religiosos y los no religiosos. El Papa mismo ha hecho una encíclica que se llama Laudato Si, que es sobre ecología, es lenguaje común para cristianos, católicos y no cristianos que quieren cuidar el mundo. Un tema que nos toca a todos. Bueno, a propósito entonces del encuadre que queríamos darle a lo que acaba de suceder, a esta semana tan movida, entre comillas, y en la que los medios tuvieron un gran papel, quien vino también es un jefe de Estado, es decir, Francisco, con su denominación, el Papa, es un jefe de un Estado pequeñito. De un Estado de 4 kilómetros cuadrados, que realmente es un barrio de una ciudad de Colombia, o un pequeñísimo pueblo. Y además realmente es un Estado poco reproductivo, porque los que hay ahí son religiosos que no están en función de procrear. O sea, el ingreso económico es lo que le envían sus fieles de fuera o lo que obtienen por el turismo religioso. Que es también enorme, y por la parte de arte y de patrimonio, tienen unos bienes que son bienes de la humanidad exactamente, sobre todo los museos vaticanos, que son una belleza. Ajá. Alguna gente, algunos televidentes no creyentes, descreídos o ateos o agnósticos o de otras religiosidades,
han mostrado algunas críticas sobre por qué los medios dan por hecho que todos somos católicos, que todos somos cristianos, que todos creemos o adoramos o vemos en el Papa, en Francisco, una imagen directa, un referente, y que eso no es así, no necesariamente, pero un poco como esa relación a su juicio. Las mayorías que son las que acceden y las que manejan los medios, pues suponen que a la mayoría le interesa estar informado sobre el Papa, antes y durante y después. Entonces, hay una realidad que es la de jefe de Estado, que esa es simplemente relaciones internacionales. Cualquier visitante también debería dársele importancia. Y la otra cuestión es ya un fenómeno también muy nuevo, que es como lo que podría llamarse una espiritualidad dentro del mundo laico o dentro del mundo universal, civil. O sea, son personas que se les considera autoridad moral o que son referentes de bondad, de cercanía con las personas, como podría ser el Dalai Lama o una persona como, no sé, un líder espiritual de una comunidad grande. Entonces, en ese sentido, hay muchísimos, y él mismo, el Papa, ha sido muy cercano con algunos líderes que tienen que ver con colectividades. Por ejemplo, estaban diciendo en esta semana que se ha reunido con personas que tienen que ver con fenómenos de justicia, con fenómenos de la tierra, de la ecología, de la salud. Así continuamente lo visitan a él, inclusive deportistas, artistas que tienen interés en conocerlo, en que tienen simpatía, y él tiene un lenguaje y una manera de presentarse que es poco canónica. Es bien interesante porque frente al Papa anterior, que era lo que se llama apologeta, este es una persona que se presenta casi que como un párroco de ciudad. Como un cura de pueblo, diría. Como un cura de pueblo, exactamente. Estamos conversando con el profesor Andrés Darío Calle a propósito del evento grande para los creyentes, muy importante, y para los no creyentes o para los no católicos también interesante, y en el que los medios, la televisión tuvo mucho que ver. Hemos visto desde hace un mes campañas, informaciones, reiteraciones, invitaciones, y algunas personas se preguntan con razón, ¿eso por qué? Eso sí es así, debemos suponer que a todos nos interesa igual. En un momentico continuaremos conversando sobre estos temas de Telecafé TV. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Continuamos con ustedes en Telecafé TV, hoy con un tema especial. No es nuestro interés dejar sentadas puntos de vista ni religiosos, ni mucho menos, pero sí puntos de vista en los cuales se entienda que la televisión es muy importante cada día y los medios en la vida diaria, en la casa, en el acceso que uno como televidente, como ciudadano tiene a eventos, a actuaciones, a decisiones, a visitantes. Y esta semana todos en Colombia fuimos conscientes de la visita de Francisco, el Papa católico, insistámoslo, que representa de una u otra manera a la mayoría de la población, pero no a la totalidad. Con Andrés Darío Calle estábamos conversando sobre eso y dimos en la primera parte un contexto, algunos conceptos sobre la religión, el cristianismo, los no cristianos, los católicos, los cismas o disidencias, la figura de Francisco como jefe de Estado, algunas caracterizaciones que en opinión de Andrés ayudan a entender este Papa a diferencia de otros. Pero Andrés, esto es un evento mediático y fue también utilizado para ganar audiencias, para vender publicidad, para generar expectativas. Telecafé mismo participó con Señal Colombia en una gran transmisión, en un gran cubrimiento nacional, porque se considera que es importante. Pero es un hecho importante y a la vez se le saca, entre comillas, beneficio económico. Con toda seguridad, y ahí hay una discusión
de nunca acabar, porque entonces la gente dice que se invirtió muchísimo en la Avenida del Papa, pero la Avenida del Papa realmente genera un mundo de recursos, solamente en turismo, en hotelería, en transportes, es inmenso la retribución. Pero muy interesante lo que usted dice con respecto a la cultura y a lo mediático. Nosotros encontramos en el mundo mediático que se crean figuras con visitas en las redes sociales. Ajá. Entonces, esas figuras se inflan y se desinflan, pero lo interesante de ver aquí es cómo el Papa se sostiene, o sea, tiene su peso específico además de los medios, o sea, no es una figura hecha con los medios. Y lo otro también es interesante mirar cómo la misma Iglesia tiene una tradición en la presencia en los medios. La Radio Vaticana tiene una presencia grande y hay emisoras católicas en muchos países, por ejemplo en Holanda, en Alemania, hay canales católicos y también de protestantes que tienen audiencia inmensa. Entonces, no es desdeñable el fenómeno mediático de lo religioso o de la parte de fe o de fervor. Un poco el rol, usted me hace pensar, Andrés, el rol de los medios, en especial la televisión, en muchas religiones. Encontramos también muchos de los que han llamado televangelistas cuyo principal vehículo de prédica y de contacto con los seguidores de su credo, de su iglesia, es la televisión, lo ha sido, ¿no? Y ahora van apareciendo también en las otras redes sociales, o sea, hay un Twitter de Papa. Y también, efectivamente uno no sabe, por ejemplo, a mí en estos días me apareció que el Papa me estaba siguiendo y me pareció la noticia de la vida. Porque usted sigue al Vaticano o al Papa en sus redes. Tiene pontífice o no sé cómo se llama en Twitter y pues yo lo he seguido, pero entonces el Papa me siguió a mí. Entonces, pero eso es muy satisfactorio. Me sentí como un pequeño milagro. Pero eso es muy satisfactorio para el ciudadano y sobre todo para el creyente católico. Pero la mecánica real es que debe haber una oficina de relaciones públicas, de prensa, de interacción con el seguidor, con el fiel o con el ciudadano del mundo. Y se pierden los límites, entonces hay una tragedia como lo de las inundaciones de Estados Unidos y el Papa se manifiesta. ¿Cierto? Y una masacre o lo que sea. Entonces, ¿hasta dónde va el Papa? ¿Hasta dónde va lo cristiano? ¿Hasta dónde empieza lo humano? Por ejemplo, el Papa se manifiesta continuamente con respecto a los refugiados. Cierto. Y está reclamando que Europa, entonces lo hace como jefe de Estado, lo hace como jefe espiritual, pero es un tema que no puede ser de un solo tipo de personas, es de todo el mundo. Insistamos un poco, Andrés, en este tema de las religiosidades puestas en los medios masivos. Usted decía mucho en las redes contemporáneamente, pero todavía hay muchos televidentes nuestros que no tienen mucho acceso, sobre todo los de mayor edad, no aprendieron, no tienen el hábito o no tienen el acceso económico a andar conectados o el wifi en su vereda, en su barrio, en su municipio, y ven mucha televisión. ¿Alguna vez se llegó a discutir incluso si era lo mismo ver la misa católica que ir a ella? Pero hoy por hoy ya está muy normalizado, ¿no? Y, por ejemplo, inclusive se habla de sacramentos vía internet, o sea que uno pueda como consultar un psicólogo, pueda consultar, como hay una línea para suicidas o potenciales suicidas, puede haber una línea de potenciales pecadores. Sí, exactamente, y entonces se van ampliando medios, expresiones y es el mundo en el que estamos viviendo, como usted decía antes, que es global y al mismo tiempo pequeño, y digamos, por ejemplo, la asistencia a los enfermos, asistencia a personas deprimidas. Esto o sea, es un consuelo, es una manera de llegarle a la gente por la televisión, en un comentario, en una prédica, en una misa. Exactamente, y vamos a encontrar que se convierte, nosotros lo vemos o de una manera como trivial o de una manera que puede ser potente, y es, digamos, una cadena de oración. Entonces, uno encuentra en las redes sociales, tengo una persona con cáncer, les pido oraciones o que lo tengan presentes o que le proyecten buena energía, pero el hecho es que ahí hay una posibilidad de acompañamiento. Bueno, pero estamos en un estado laico. Hay unos medios que son del Estado, por ejemplo, los canales regionales son principalmente y todos tienen una dimensión pública. ¿Cómo es eso? Exacto. ¿Qué relación habría entre lo público, el Estado y la religiosidad como un derecho y como una decisión individual? En principio, pues nosotros desde la Constitución del 91 hablamos de un Estado que se supone que es laico y que las personas públicas no tienen por qué hacer ostentación de su fe. Pero de todas maneras, pues esto lo hemos visto esta semana, digamos, es muy complejo y al mismo tiempo
comprensible, digamos, que el presidente esté ahí como jefe de Estado y potencialmente como creyente. Exactamente. Pero ¿no piensa usted que hay ninguna contradicción entre que los medios de carácter público, como Señal Colombia o como Telecafé, cubran o hagan parte o difundan la visita del Papa o transmitan la misa si no todos los colombianos son seguidores o creyentes o católicos? Pues tendría que haber la programación alternativa, o sea, que hubiera o al mismo tiempo en otros canales o tener alternados, no sé, programas que tuvieran que ver con otro tipo de manifestaciones de fe o con personas que no participan de la fe o que no participan del interés por el Papa. Pero dejando claro que el medio no tiene por qué ser o no católico, ser o no cristiano. Aceptar algo como la lógica que se llamaba ecuménica o ecumenismo, que es todos cabemos en este país, todas las religiones pueden estar y en los medios también. También podría ser un reto muy grande para el periodismo, digamos, no transmitir, digamos, una misa tal cual como un ritual completo, sino, no sé, hacer otro manejo de la información y proyectar, no sé, de pronto documentales o una crónica o pasar infografías para complementar la información. O sea, un poco como en contexto la religiosidad. Finalmente, un aspecto, Andrés, que podríamos, digamos, especular. La espiritualidad, la religiosidad no ha desaparecido. Se ha diversificado. Ni creo que vaya exacto. El futuro, usted como estudioso de las temáticas sociopolíticas, socioantropológicas, ¿cree que no va a desaparecer? Hay unos autores que hablan de política de identidad y política de solidaridad. Es interesante porque es que la política de solidaridad tendría que ver con personas que no son nada conmigo ni tienen que ver conmigo. O sea, cuando yo me intereso por los que son completamente ajenos para mí. La política de identidad es la que tiene que ver con etnias, con religiones, con rasgos más particulares. Entonces vamos viendo que se va como desplazando la política de solidaridad y aparece la política de identidad. Dentro de la política de identidad tiene mucha fuerza la política que tiene que ver con la espiritualidad y con la religiosidad. Muy bien, pues creemos que era importante, interesante, ya una vez transcurrido todo este movimiento, toda esta agitación, el cubrimiento de medios, incluso transmisiones extensas, comerciales y sin comerciales, la inversión del Estado en la visita de un jefe de Estado y de un líder religioso importante, para la mayoría al menos de la población, para la inmensa mayoría, como era Francisco. Y la incidencia en todo lo que va a haber con construcción de paz y con discusión sobre la paz. Indudablemente la palabra del Papa tiene un peso. Perfecto, en la coyuntura que vive el país. Y pensábamos que a propósito de todo esto, era bueno hacer algunas reflexiones, algunos comentarios y entender que uno como televidente tiene derecho a informarse. Y si el tema del que se está tratando es cercano a la fe de la mayoría, con mayor razón hay un derecho y hay una expectativa. Infórmenme, cuéntenme qué está haciendo el Papa, que está celebrando, etcétera. Pero también hay otros televidentes que tendrán derecho a no ver, por no compartir o por no estar dispuestos o porque les parece cansón, excesivo o muy explotado comercialmente. También hemos oído esta semana algunas personas que se quejan que nos tienen hasta aquí o que están sacando provecho o que los canales están buscando audiencia. Bueno, es parte de la negociación. Y diría yo que hay un tercer tipo de televidente que tiene derecho a discrepar, a decir veo o veo con distancia, o veo pero no soy católico, veo pero no creo en Francisco. De hecho, en Colombia en estas últimas semanas se ha hablado mucho de alguna especie de cisma que lidera alguna persona que, si bien es el laico seglar, digamos, defiende una perspectiva que dice que ese señor no es el Papa. Bueno, amables televidentes, ahí queda el tema. Sabemos que puede ser sensible nuestro interés con Andrés Darío Calle, a quien agradecemos su compañía hoy. Era precisamente esto, ventilar un poco estos temas y dejar que ustedes cada uno decida por ahora y para el futuro. Gracias y hasta dentro de 8 días. Muchas gracias.